The river runs red, but the snow is bright. Cold, harsh ice, a winter freezing night. I can wrap my mind around what has happened here tonight. The darkness of the vials, too much I give in, I give up. Una tarde calurosa de junio, dos motos vienen por un camino curvado en el bosque finlandés. En cada una monta una pareja de jóvenes. Van hacia el lago de Bodom, donde van a acampar en un cabo, en un lugar tan hermoso que parece sacado de un cuento. Está claro que los 4 jóvenes no habrían sentido tanta ilusión ante la excursión si hubieran sabido que la romántica noche finlandesa pronto se convertiría en una auténtica pesadilla y el lugar hermoso de su campamento en una escena parecida a la de una película de terror. Bienvenidas y bienvenidos a Entre Tinieblas Nórdicas, el podcast en el que se relatan los casos policiales más misteriosos y escalofriantes de los países nórdicos. Abrígate y sumérgete entre las tinieblas de Suecia, Noruega, Dinamarca, Finlandia e Islandia. Antes de comenzar, queremos advertir que en este episodio figuran víctimas que son menores de edad y una breve mención a suicidio, temas que pueden ser perturbadores. Si prefieres no escuchar este tipo de contenido, te recomendamos saltar este episodio o proceder con precaución. Nuestro objetivo es narrar estos casos con respeto y sensibilidad, pero compartimos relatos de crímenes reales y la cruda realidad y la muerte no hacen concesiones a la sensibilidad. Hola Sara, bienvenida a Entre Tinieblas Nórdicas. Hola Linda, gracias por invitarme. Los oyentes que han escuchado los episodios anteriores saben que suelo tener conmigo a mi amiga Karin, pero siempre está bueno variar un poco. Sí, claro. Y por eso ahora he invitado a mi amiga Sara, que también vive en Suecia. Sí. Y que también habla español. Sí. Sí. Y también te interesa el género del crimen verdadero, el true crime, ¿verdad? Sí, me encanta. Suena horrible, pero bueno, me encanta. Sí, es un poco raro, ¿no? Sí. Como que me encanta, pero bueno. Sí. Vale, y hasta ahora en el pod, todos los casos que hemos tratado han tenido alguna relación con uno o varios países escandinavos. ¿Puedes contarnos tú cuáles son los países escandinavos? Sí. Bueno, los países escandinavos son Dinamarca, Noruega y Suecia nomás. Exactamente, son solamente 3 Solamente países. 3. Sí. Y esos 3 países tienen muchas cosas en común. Desde el punto de vista histórico, tienen en común que había vikingos en los 3 países. Y entonces estamos hablando de entre el año 800 a 1050 después de Cristo, o sea, hace mucho tiempo. Sí. Y luego, entre los años 1397 y 1523, estuvieron estos 3 países unidos bajo un solo monarca. Y la cultura y las tradiciones de Suecia, Noruega y Dinamarca son muy parecidas, ¿no? Sí. Y, muy importante, el idioma. No mucha gente sabe cuál es la diferencia entre lengua y dialecto, pero realmente lo que es una lengua y lo que se consideran dialectos de una lengua no tiene nada que ver con la lingüística, sino que tiene que ver con la política. Porque hay lenguas que son más parecidas entre sí de lo que son dialectos de una lengua. Por ejemplo, el sueco, el noruego y el danés se consideran 3 lenguas diferentes, pero se parecen mucho más entre sí de lo que se parecen diferentes dialectos del árabe, por ejemplo.
realmente se puede decir que una forma de hablar, una variedad de habla, es una lengua cuando tiene un ejército detrás. Es decir, cuando es algo que se habla en un país determinado. Y entonces, las 3 lenguas escandinavas realmente podrían considerarse solamente dialectos de una sola lengua que podríamos llamar el escandinavo. En Finlandia se habla un idioma totalmente diferente, Sí. ¿no? De otro origen. Es el finlandés, que viene del fino-ugrio y no tiene nada que ver con el idioma escandinavo. El idioma escandinavo tiene origen germánico norteño. Y el islandés, eso sí que es un idioma de origen germánico norteño también, como las lenguas escandinavas, pero no se ha desarrollado de la misma forma que el escandinavo. El islandés es mucho más arcaico y resulta incomprensible para los hablantes del escandinavo. ¿Tú entiendes No algo? entiendo nada cuando hablan, nada. No, el islandés es incomprensible. Igual como el finlandés, aunque el islandés tiene el mismo origen, ¿no? Sí. que el sueco. Y también queda tan cerca a Suecia, pero no se entiende nada. Exactamente. Y esto hace que para mí, yo que soy la que, bueno, yo busco los casos y escribo los manuscritos, es mucho más difícil encontrar casos de Finlandia e Islandia porque no puedo leer las fuentes exactamente. originales, ¿no? Tengo que leer traducciones Sí. a sueco o a inglés o algo, ¿no? Pero hoy te voy a narrar un caso finlandés. Vale, vamos. Y este caso es muy, muy, muy conocido. Es tan conocido hasta el punto de ser casi mítico. Y también es el caso más antiguo de todos los casos que hemos visto hasta ahora en el podcast. Suena muy interesante. Sí, vamos a ver. Empezamos. Bodom es un lago en el sur de Finlandia, a unos 20 kilómetros al norte de Helsinki, la capital. Es el 4 de junio de 1960 y es uno de los veranos más calurosos en la memoria viva. En un cabo del lago, los jóvenes Seppo y Nils, de 18 años, y las chicas Irmeli y Tukkuli, de 15 años, han montado una tienda de campaña o una carpa, según la variedad del español, ¿no? Algunos dicen tienda de campaña y otros dicen carpa. En realidad está prohibido acampar allí, pero los jóvenes no lo saben. Una semana antes, las cuerdas de algunas tiendas de acampar habían sido cortadas, algo que también desconocen. Dado que hace mucho calor, la tierra en el bosque está tan seca que no está permitido prender fogatas y comen la comida que han traído fría. Los 4 jóvenes se bañan en el lago y Seppo y Nils beben hasta emborracharse, pero las chicas no toman nada. Bodom es un lugar popular. Viene mucha gente de Helsinki para gozar de la hermosa naturaleza de la zona, a bañarse y a pescar. Y también hay gente que vive de forma permanente en esta zona. La tarde se transforma en una noche semioscura, así como son las noches de verano de los países nórdicos, y los vecinos del lago pueden escuchar cómo las voces alegres de los 4 jóvenes se convierten en una discusión. Pero después de un rato, las voces se callan y los jóvenes se meten en la carpa para dormir. A eso de las 4 comienza a hacerse de día nuevamente. Al otro lado del lago, a unos 100 metros del cabo, una señora mayor de nombre Eva sale al pequeño muelle de madera para lavar su ropa en el agua fresquita del lago. De repente ve a un hombre que está pescando en la orilla del lago, donde se encuentra la carpa. Después de un rato, el hombre se va y pasado otro rato, ve a 2 niños pasando por el mismo lugar, cerca de la carpa. A Eva le sorprende que haya tanta actividad tan temprano por la mañana.
A las 6 de la mañana, 2 observadores de aves ven a un chico que está profundamente dormido encima de una carpa desinflada en el cabo del lago. Al mismo tiempo, los 2 observadores de aves ven a otro hombre, un hombre rubio, que sale corriendo del lugar. ¡Qué raro! Sí. Los 2 observadores de aves siguen su camino sin haberse acercado a la carpa. Ya es mediodía y un leñador se mete al agua para nadar un poco. Ve la carpa e inmediatamente piensa que algo está mal. Se va corriendo a la cabina de teléfonos más cercana y llama a la policía. Los primeros en llegar son los paramédicos. Encuentran a Niels gravemente herido a cuchillazos e inconsciente, echado encima de la carpa desinflada. Cuando llega la policía, la escena es tan caótica que se olvidan de sellar el lugar del crimen. Ahora el sitio está lleno de gente, turistas que han venido a pasar el domingo por ahí, habitantes de la zona curiosos. Todo el mundo está andando por ahí, pisando posibles huellas. Algunos voluntarios intentan ayudar a la policía a buscar huellas y pistas de lo que puede haber pasado. La policía cree que lo que ha pasado es que en algún momento después de las 4 de la mañana, alguien ha cortado las cuerdas de la carpa que, desinflada, ha cubierto a los 4 jóvenes dormidos. Esta persona ha comenzado a acuchillar insensatamente el bulto de personas debajo de la tela. Niels ha logrado salirse de la carpa y ha luchado brevemente con el agresor antes de caer malherido encima de la carpa desgarrada y ensangrentada. Como dije antes, a Niels lo encuentran inconsciente y malherido fuera de la tienda de acampar. Seppo se encuentra de espaldas, con cuchillazos en el pecho y en la nuca, dentro de la tienda. Tukkili también está dentro de la tienda, echada en posición fetal, con la cabeza aplastada. Irmele se halla fuera de la tienda. Es la que peor lesionada está, desnuda de la cintura para abajo, con 15 cuchillazos en la nuca y el cuello. Seppo, Tukkili e Irmeli están muertos. La ropa, el dinero y las llaves de las motos de las víctimas faltan. En un rincón de la carpa desgarrada y ensangrentada encuentran el diario de Irmeli y hay una entrada del día anterior que dice: estamos acampando por el lago de Bodom, Seppo y Nisse es el apodo que se da, ¿no?, a las personas que se llaman Nils. Dice: Seppo y Niels están borrachos, despiertos a las 2 de la noche pescando. En el hospital se encuentra Niels inconsciente. Su mandíbula está tan lesionada que se ven los dientes por un hueco en la mejilla y tiene puñaladas profundas en la cabeza y en los brazos. Uno de los cortes le ha roto el oído y de la nariz sale, y vamos a ver si sé pronunciar esta palabra porque es muy difícil. De la nariz sale cefalorraquídeo. ¿Sabes lo que es eso? No, ni idea. Es el líquido que hay en el cerebro. Entonces le sale ese líquido por la nariz. Y está muy, muy gravemente herido y no se encuentra en condiciones para dar una declaración de lo ocurrido. Claro. La misma mañana, en otro hospital, entra un hombre rubio alemán a urgencias. Su nombre es Hans Assmann. Al médico que lo recibe le da inmediatamente mala espina. Hans se comporta de forma agresiva y confundida y se queja de dolor de la barriga. Pero lo más llamativo es que su ropa está cubierta por secas manchas rojas, pero él no está herido.
lo que resulta más extraño todavía es que Hans disimula desmayarse. El médico contacta a la policía porque resulta que Hans se parece mucho a la descripción del autor del crimen que ha dado Nils. Además, Hans ya es conocido por la policía. Había sido acusado de asesinato y asalto de varias mujeres. Entre tinieblas nórdicas. El lugar del crimen es un caos total. Hay un montón de gente allí, policías, militares y otras personas. Encuentran una funda de almohada ensangrentada cerca de la carpa. Esta funda también tiene manchas de esperma. Y a unos 800 metros de la carpa encuentran escondidos los zapatos de Seppo y Nils. También a 800 metros del lugar vive un hombre que se llama Valdemar Gyllström. La gente de la zona lo llaman simplemente kioskmannen, lo cual significa el hombre del kiosco o el kiosquero, también se puede decir. Es un hombre muy antipático que odia todo y a todos. A ningún habitante del área se le habría ocurrido montar una carpa en esa zona porque todos sabían que el kiosquero detestaba que la gente viniera a hacer bulla allí. Les fastidiaba cortando las cuerdas de las carpas, yéndose luego riéndose a carcajadas. Él se creía el dueño del lugar. El kiosquero era rubio, delgado y se movía rápidamente por el bosque. 4 días después de los asesinatos, Nils está tan recuperado que puede dejar su testimonio ante la policía. Lamentablemente no recuerda mucho de la noche. Recuerda que él y sus 3 amigos se lo pasaron muy bien, que él y Seppo habían estado pescando y luego nada más. La policía está tan desesperada que intentan sacarle más información mediante hipnosis. Y de esta manera logran reconstruir unos recuerdos fragmentados de los sucesos. A partir de sus recuerdos pueden crear una imagen fantasma del supuesto autor del crimen. Es un hombre rubio, con peinado a la gomina, rasgos faciales toscos y labios carnosos. Una imagen que concuerda bien con el aspecto de Hans Assmann, el alemán con la ropa manchada de rojo. El tiempo pasa, el verano se convierte en otoño, los días se hacen más cortos y más oscuros, y la policía entrevista a un montón de sospechosos. Es un caso complicado para la policía porque hay varios testigos que estuvieron cerca del lugar del crimen esa noche y temprano por la mañana, y los varios testimonios que dejan no concuerdan. Ni siquiera se puede determinar exactamente a qué hora ocurrieron los asesinatos, porque si uno se guía por lo que dicen algunos testigos, tendría que ser más o menos a una hora determinada de la madrugada. Pero si se escucha a otros testigos, sería imposible que hubiera ocurrido a esa hora porque esas personas estaban allí y no oyeron nada, ni siquiera un grito. Y claro, considerando lo que pasó allí, pues algo de gritos o sonidos de dolor tiene que haber habido, ¿no? En la prensa piden al pescador y los 2 chicos que Eva vio a la salida del sol ponerse en contacto con la policía, pero nadie lo hace. Y en los años 60, Finlandia todavía estaba recuperándose de los tiempos difíciles causados por la Segunda Guerra Mundial. Y en el país había mucha gente que tenía razones variadas para mantenerse alejada de la justicia. Finlandia, al igual que los otros países europeos, estaba llena de personas discapacitadas y traumatizadas por la guerra. Podría haber sido una persona desconocida con grave síndrome de estrés postraumático que atacó la carpa. Toda Finlandia está esperando que se resuelva este caso. La policía recibe información de más de 1000 personas,
pero nada les lleva más cerca de encontrar al culpable. Sí. Sin embargo, entre toda esta información se destacan 3 hombres. Todos ellos son rubios. El número 1 es el kiosquero odioso, Valdemar Gyllström. El número 2 es el alemán, Hans Assmann. ¿Puedes adivinar quién es el tercero? A ver, la persona que estuvo cerca del lago por la madrugada, ¿no? ¿La señora o el señor, el leñador? Sí, El leñador, sí, podría ser. Pero no es él. ¿no? El tercer sospechoso es Nils, el único superviviente. Ok. Ujú. Interesante, ¿no? Sí, sí. Vamos a ver qué significa eso. El kiosquero supuestamente tiene álibi, porque su esposa asegura que él pasó toda la noche en casa. El alemán tenía acceso a una casa cerca del lago, pero él también tiene álibi. Su amante sostiene que pasó la noche con él. Este alemán, Hans Assmann, tiene un pasado interesante. Dicen que fue guardián en un campo de concentración durante la guerra y luego cayó preso y fue deportado a la Unión Soviética. Su aspecto físico concuerda bien con la imagen fantasma. Es extraño, pero la policía no le muestra mucho interés. No. ¿Por qué será? Bueno, se cree que puede ser que Assmann haya sido un agente de KGB, el Servicio de Seguridad Secreto de la Unión Soviética. Sí. Y entonces, si fue así, tal vez fue por eso que la policía Sí. lo dejaron en paz, no quisieron meterse con él, ¿no? La policía tampoco presta mucha atención ni a Nils ni al kiosquero, sino que se concentra en investigar a un montón de otra gente, pero todos resultan ser inocentes. Pasan 9 años y entonces el kiosquero odioso cuenta en 3 ocasiones y a 3 personas distintas en el lapso de una semana que fue él quien mató a los 3 jóvenes. Una de las personas que escuchó esta confesión fue el vecino del kiosquero. Y esto fue durante una sesión en la sauna. Y esto me causa un poco como de risa, ¿no? Porque ¿qué cosa más finlandesa hay que 2 hombres en una sauna? Exactamente. Sí. Y es como típico que justamente estos 2 están ahí en la sauna, tal vez tomando un poco de cerveza o algo, y entonces el kiosquero de repente cuenta que fue él. Sí. Y el kiosquero le cuenta en detalle cómo pasó todo. Y cuando al vecino le cuesta creer que esto sea verdad, el kiosquero se molesta y le grita: «Créeme, cabrón, que fui yo». Y luego le pregunta: «¿Qué piensas que debo hacer ahora que he confesado?» Sí. Y entonces el vecino le contesta: «Yo que tú me ahogaría en el lago, porque es mejor morir que pasar el resto de la vida en la cárcel». El kiosquero sale de la sauna en compañía de su vecino, se van caminando al cabo y el kiosquero le muestra dónde estaba la carpa y le explica cómo pasó todo. Luego se mete al lago y no sale de él hasta que la policía saca su cadáver ahogado. Ahora que esta persona tan odiosa está muerta, las 3 personas que habían escuchado su confesión se atreven a contarle a la policía lo que habían escuchado. Sin embargo, a la policía no le interesa esta historia. Piensan que solo son disparates de borracho. Puede ser. Puede ser. En el verano del 1998, es decir, 38 años después de los asesinatos, el alemán Hans Assmann se enferma y poco antes de morir se deja entrevistar por un periodista. De forma algo misteriosa, dice que no piensa contar nada sobre lo sucedido en el verano del 1960. No puede ni confirmar ni desmentir nada, dice.
Lamentablemente parece que nunca se analizaron las manchas rojas de su ropa, pero según una teoría no era sangre, sino solo pintura. En 2004, 44 años después de los asesinatos, un policía revisa el material del caso nuevamente. Usando las nuevas técnicas de ADN y demás, llega a la conclusión de que el culpable tiene que ser Nils, el único superviviente. En este año 2004, en Finlandia, no había prescripción para asesinatos. En Suecia, por ejemplo, en ese tiempo sí que había, ¿no? Hasta 2010. En 2010 se cambió la ley en Suecia y ahora ya no hay prescripción para asesinatos aquí tampoco. Pero Finlandia estaba como más avanzada y no tenían prescripción en 2004. Y por eso Nils es detenido entonces, 44 años después, y acusado por los asesinatos de sus amigos. Resulta que descubrieron que en los zapatos de Nils, que junto con los zapatos de Seppo estaban a unos 800 metros de la carpa, en los zapatos había sangre de los 4 jóvenes. Pero no había sangre dentro de los zapatos de Nils, lo cual la policía considera una prueba de que Nils los llevaba puestos cuando ocurrieron los ataques. Es decir, sería muy raro que él llevara puestos sus zapatos si hubiera estado durmiendo dentro de la carpa junto con sus amigos. Exactamente. Además, con la nueva tecnología de ADN, descubren que parece que no había rastros de ninguna otra persona, aparte de los 4 jóvenes, en la tela de la tienda de acampar. Sin embargo, la ropa que llevaban las víctimas fue entregada a las familias solo unos días después de los asesinatos y por tanto no se puede hacer análisis de ADN en ella. Pero la carpa sí que la policía guardó. Al analizar las huellas de los zapatos, parece que el autor del crimen debe haber llevado los zapatos de Nils. Pero aquí también tenemos que recordar el fallo de la policía de no sellar el lugar y la mucha gente que contaminó la escena caminando por allí, ¿no? Entonces es difícil saber realmente. Además, los zapatos de Nils estaban a cientos de metros del lugar donde lo encontraron inconsciente. Entonces es como muy raro si él llevaba los zapatos puestos cuando atacó a sus amigos y luego se fue 800 metros, dejó los zapatos allí junto con los zapatos de su amigo y luego regresó y se cayó inconsciente encima de la carpa. Sí. No puede ser, ¿no? No tiene mucha lógica, no. Es como muy raro. Muy raro. Pero bueno, ¿cuál sería entonces el motivo de Nils de matar a sus 3 amigos según la fiscalía? Bueno, esta es la teoría, ¿no? Seppo y Tukkuli eran novios, pero Irmeli tenía otro novio que no estaba con ellos. Sin embargo, durante el viaje, Nils comenzó a mostrar más y más interés por Irmeli, pero ella no estaba igual de interesada. Y al final, los 3 amigos deciden meterse en la carpa y cerrarla, dejando a Nils fuera. Furibundo, celoso, borracho y solo, eso es una combinación de adjetivos bastante explosiva, Nils supuestamente fue a buscar una o varias piedras grandes, cortó la tela de la carpa con un cuchillo y empezó a golpear a sus amigos con las piedras. Y luego, totalmente rabioso, se puso a acuchillarlos unas 15 o 20 veces a cada uno hasta que los 3 se murieron. Y las lesiones que padecía Nils supuestamente las había recibido cuando Seppo intentó protegerse a sí mismo y a sus amigas. El 7 de octubre de 2005, más de 45 años después de esta tragedia, Nils es absuelto por el tribunal de primera instancia. Se le considera nuevamente una víctima y no el autor de los sucesos en Bodom. Se considera que la investigación policial fue de bastante mala calidad, no solo porque no se sellara el lugar y que se dejara que un montón de gente se moviera por la zona, sino también por otras razones.
entre las cuales había otros testigos. Sí. Había una señora, Siv Modin. Ella y su primo fueron al lago temprano por la mañana para bañarse. Y Siv se cambió de ropa entre unos árboles a solo 5 metros de la carpa. Ella había escuchado un sonido de queja que primero creyó venir de algún animal herido. Y se acercó para mirar qué era, y entonces vio la carpa desinflada con Nils inconsciente. Pero la policía nunca la entrevistó. No. 5 cuchillos que los jóvenes tenían consigo se perdieron. No se sabe a dónde fueron a parar. Y uno de ellos puede haber sido el arma homicida. Y como comenté antes, se le entregó la ropa que llevaban puesta las víctimas a las familias solo unos días después de los asesinatos. Así que nunca se halló el cuchillo ni la piedra o piedras que el asesino debe haber usado para aplastarle la cabeza de Tuukuli, y no se ha podido analizar rastros de ADN en la ropa que llevaban. Sí. Eso parece muy raro, ¿no? Regresar la ropa tan rápido Sí. después de solamente algunos días. A mí me parece que hicieron un mal trabajo, ¿no? Sí, Sí. pero también, claro, en ese entonces, en los años 60, como no había la técnica de ADN, Sí. supongo que no se dieron cuenta de que, bueno, porque hoy en día jamás Sí. harían eso, ¿no? Jamás. Entonces, bueno, pero por alguna razón guardaron la carpa también, Sí. ¿no? El escritor Ulf Johansson, que ha escrito un libro sobre el caso, este libro se llama Legenden om Bodom, esto significa La leyenda de Bodom, el libro es de 2016. Él dice que está totalmente convencido de que el culpable fue el kiosquero. Este autor es de la misma zona y de la misma edad que Seppo y Nils, y se acordaba claramente cómo él y sus amigos siempre trataban de evitar al kiosquero, porque él tenía problemas psicológicos y daba miedo. El autor del libro La leyenda de Bodom comenta que este lugar, donde los 4 jóvenes Seppo, Nils, Irmeli y Tuukuli montaron su carpa con la esperanza de pasar una noche de verano romántica e idílica en la hermosa naturaleza finlandesa, cuando uno visita este lugar se extiende un silencio inexplicable. Los asesinatos de Bodom es una historia que seguirá presente en la mente de los finlandeses hasta que no quede nadie de los que estaban vivos ese verano de 1960. Si te ha gustado este episodio, sigue nuestro podcast y sigue Entre Tinieblas Nórdicas en Facebook o en Instagram para saber cuándo presentaremos el próximo crimen nórdico y para ver fotos de los casos. En el texto del episodio puedes ver las fuentes en las que se basa el manuscrito. Cortina musical, Martin Lönegren. Voz introductoria, Eduardo Jiménez Tornatore. Manuscrito preparado y presentado por mí, Linda, en compañía de Sara. Gracias por escuchar Entre Tinieblas Nórdicas. ¿Qué te parece? Me parece como un caso horrible, pero a la misma vez hermoso, ¿no? Empieza como un cuento hermoso en la naturaleza en el verano de Finlandia, amigos, una pareja, se van para pasarla bien, ¿no? Y termina como la peor pesadilla de sus vidas, ¿no? Sí. Sí. ¿Habías escuchado de No, este caso? jamás, No, jamás. no. No, claro, es muy antiguo. Tú eres... bueno, yo tampoco había nacido en el 1960, pero bueno, por lo visto es un caso... Y creo que también porque nunca se resolvió, ¿no? Sí. Entonces, estos casos siempre quedan Siempre más como queda, en la ¿no? memoria, ¿no? Sí. Y como comentaba, ¿no? La investigación fue muy criticada por varias razones. Y algo que no mencioné, pero que pensaba que podíamos hablar ahora, es el hecho de que en Finlandia hay mucha gente que tiene sueco como su lengua materna, Sí. ¿no? En sueco, estas personas se llaman finlandssvenskar, lo cual significa sueco-finlandeses, ¿no?
Y ellos hablan una variedad del sueco muy especial, ¿no? Sí. Que se escucha directamente cuando alguien es... Uno sabe de dónde viene, ¿no? Sí, directamente, como que no se puede confundir, ¿no? Simplificando un poco la historia, podemos decir que el sueco finlandés existe porque Finlandia fue una parte del imperio sueco durante 600 años. Sí. Y hay ciertas zonas del país donde la mayoría de la gente habla sueco finlandés. Y el área donde está el lago Bodom se llama Korsbacka. Y en esta zona supuestamente no había muchos finlandés hablantes en los años 60. O sea, la mayoría de la gente en esa zona hablaba el sueco finlandés allí. Y tenemos que recordar que el sueco finlandés, que es una variedad del sueco, y el finlandés son dos lenguas totalmente diferentes. Sí, que no tienen nada que ver. Y nosotras, como sueco hablantes, el finlandés no entendemos nada. Y la policía local de esta zona sí que hablaba sueco finlandés, ¿no? Pero la policía de la capital, que luego se encargó del caso, no hablaba sueco finlandés, sino que solo finlandés. Y se puede pensar que fue por eso que no les hicieron mucho caso a los habitantes de la zona cuando señalaban al kiosquero como el autor del crimen, simplemente porque tal vez había problemas de comunicación. También podemos comentar que los nombres de Seppo, Irmeli y Tukkuli son nombres que suenan muy finlandeses, ¿no? Sí. Muy finlandeses. Pero Nils, con apellido Gustafsson, Suena sueco, ¿no? eso es un nombre sueco y es porque él es sueco-finlandés. Pero probablemente él sí que hablaba finlandés también, ¿no? Porque tenía sus amigos finlandeses. Y hoy en día Finlandia sigue teniendo dos lenguas oficiales, el sueco y el finlandés. Y los niños estudian las dos lenguas en la escuela, aunque hoy en día más del 85% de la población tiene finlandés como su lengua materna. Y sé que también hay mucha discusión de eso de que obligan a los niños a estudiar sueco. Hay muchos que no les gusta también, ¿no? Y otra cosa que quería comentar, en el episodio 4 que hice con Karin, hablábamos del hecho de que Suecia es el país con más islas en el mundo, seguido por Finlandia, y el tercer país con más islas en el mundo es Noruega. Resulta que Finlandia también se destaca en cuanto a la cantidad de lagos. Es, en relación con su tamaño, el país más rico en lagos del mundo. Tiene alrededor de 187,000 lagos. Y aproximadamente una décima parte de la superficie terrestre está bajo el agua. Pero Suecia también es un país con muchísimos lagos, ¿no? Y como decía al comienzo, esto es un caso casi mítico, ¿no? Sí. Y en 2016 salió una película finlandesa que se llama Lake Bodom. Yo no he visto la película, pero sí que vi el tráiler. Sí. Y la verdad es que parece que la película no tiene mucho que ver con el caso real, creo. Pero es una película de miedo, ¿no? Sí. Y luego también hay un grupo de death metal que se llama Children of Bodom. O sea, los niños o los hijos de Bodom. Y este grupo tiene la costumbre de añadir una canción que trata sobre los asesinatos de Bodom en cada álbum que sacan. Ay, qué mórbido. Sí, Bastante, totalmente. ¿no? Sí. Por eso pienso que, bueno, tiene que ser bastante mítico y conocido en Finlandia como para que un grupo tome ese nombre y además escriba tantas canciones, ¿no? Y obviamente en la cuenta de Spotify y Facebook del podcast pondremos alguna entrada con alguna canción de este grupo, ¿no? Para que puedan escuchar alguna canción sobre el caso. Bueno, ¿qué te ha parecido? ¿Cómo se ha sentido estar aquí? Muy bien, me encantó la historia, sin de sonar de mala onda, pero sí me encantó. Sí. Suena horrible y me da mucha pena y lástima de lo que pasó, especialmente porque eran niños, ¿no? Jóvenes. Sí, jóvenes. sí. Así que nunca he escuchado esta historia, así que ahora me interesa, voy a buscar más. Ahora vas a tener que leer más Algo sobre más el caso. necesito Sí. encontrar,
Pero no, nunca he escuchado esta historia. No. Pero suena como uno de esas cold case en inglés Sí. que nunca se van a resolver y uno nunca va a saber qué es lo que pasó. Exactamente. Y lo que yo pienso muchas veces cuando se escucha esos casos más antiguos, Sí. que con la tecnología de hoy en día, si esto hubiera pasado hoy, Sí, probablemente se habría podido resolver. sí, ¿no? creo que sí. Porque, bueno, no habrían cometido esos errores de no No. sellar el lugar Sí. o de regalar, de Exactamente. devolver la ropa y esas Sí. cosas, ¿no? Y es probable, es Sí. posible que se Sí, hubiera creo podido que sí. resolver. Como había tanta gente allí Sí, por la hubo zona un montón también. de personas, ¿no? Un montón sí. de testigos también, así que creo que hoy en día sí lo habían Sí. solucionado bastante. Es mucho mejor. más difícil Sí. escaparse de un crimen Porque, así hoy en día, ¿no? ¿Cuántos años pasaron ahora desde el... 60, pues, a ver, la matemática, Bastante años, ¿no? sí, sí. ¿Y Nils sigue vivo? ¿Sabes algo? Creo que sí, Que por sí. lo que he leído, que nunca ha cometido ningún crimen, no. ha llevado una vida completamente normal, creo que se casó, creo que tuvo hijos y como que no hay nada raro, Pero ¿no? hoy es bastante viejo, ¿no? Sí, ahora Sí, sí, debe sí, ser, sí, sí, ahora ya está viejito, sí. Sí. Y bueno, no sé, tal vez fue el kiosquero y él mismo se castigó suicidándose, no Puede se ser, sabe, ¿no? no sabremos nunca. No. Yo creo que fue Nils, pero bueno. ¿Tú crees que fue Nils? Tal vez, Tal vez. tal vez. ¿No? Sí, 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 quién sabe. Tal vez cuando se esté muriendo, Sí. tal vez allí haga una confesión, quién sabe. Sí, tengo una pregunta, Sí. no solamente sobre este caso, pero en general. ¿Por qué siempre los crímenes más horribles pasan a las 4 de la mañana o a la madrugada? Siempre. Sí, Casi siempre, sí, ¿no? sí. Suelen decir que las 3 de la mañana es como la hora del La hora de diablo, las- ¿no? Sí, la hora del diablo, sí. ¿no? Pero bueno. Sí, sí, es raro. Hay algo que pasa, ¿no? Sí. Creo que más gente también cuando mueren de forma natural, creo Sí, que es más se van común. por la noche, ¿no? Sí, se van Sí. por la noche. Sí. Por alguna razón, siempre las películas Sí, de miedo así siempre tienen son lugar de de noche, noche, ¿no? ¿no? Y aquí en Suecia, que además, o en los países nórdicos, Sí. en el invierno se hace de noche, las noches son muy largas. Muy largas, muy. Porque se hace de noche súper Sí, temprano, es como ¿no? más de 12 horas, es noche. Sí. Sí. Cuando te levantas por la mañana y vas al trabajo, Sí. está oscuro. Y cuando sales del trabajo por la Sí, tarde, sí. también está oscuro, Sí. ¿no? En el invierno. Sí, ves el sol un poquito ahí por el Tal vez por la almuerzo, ventana, sí. pero nada de ver el sol, ¿no? No, es así. Entonces, claro, la noche es muy larga aquí. Sí. Sí. En el invierno. Sí, En el invierno. verano es lo contrario. Sí. Sí. Entonces se ve bastante bonito afuera, pero como pasa invierno casi 8 meses del año, entonces Hay mucha oscuridad, hay mucha oscuridad, ¿no? muchas tinieblas. Sí. Sí.